lo puedan obviamente ver. Ah, ok. Entonces, por eso ya lo puse aquí a grabar. Yo luego simplemente corto en el punto en el cual obviamente arranca y ahí Listo. ya lo pueden ellos ver. Pues yo lo voy a editar. Listo. Muchas gracias. Igual yo también lo puse a grabar por si cualquier cosa requieres, profe. Ya, listo, gracias. Súper. Bueno, muy buenos días a todos. Les vamos a dar inicio a la charla que tenemos programada el día de hoy con una invitada muy especial para nuestra institución. Bueno, le vamos a dar la más cordial bienvenida a esta charla organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra institución, titulada Movilidad Internacional y su impacto en la carrera profesional. Agradecemos sinceramente a todos los asistentes por su interés en participar, pues sabemos que explorar estas oportunidades en el exterior puede marcar una gran diferencia en nuestro desarrollo académico y profesional. Precisamente el objetivo de este espacio es ofrecerles una visión inspiradora y real sobre cómo la movilidad internacional puede abrir puertas, ampliar horizontes y enriquecer profundamente su perfil profesional. Hoy nos acompaña una invitada muy especial de nuestra institución, Doménica Acevedo López, que es la egresada de nuestra institución, quien es un ejemplo claro del impacto que pueden tener las experiencias internacionales en el crecimiento profesional. La doctora Acevedo López es médica investigadora, actualmente se desempeña como Postdoctoral Research Fellow en el Houston Methodist Research Institute en los Estados Unidos y cuenta con más de 6 años de experiencia en investigación científica, con un énfasis particular en enfermedades infecciosas. Desde su etapa de pregrado, ha mostrado un fuerte compromiso con la ciencia, liderando grupos y semilleros de investigación y logrando más de 10 publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto. Además, ha realizado 4 intercambios académicos internacionales y ha compartido sus investigaciones en congresos tanto nacionales como internacionales. Es un honor tenerla con nosotros y podemos conocer de primera mano cómo estas experiencias han influido en su camino profesional. Antes de darle la palabra a Doménica, queremos darle la palabra al profesor Alfonso. Muy buenos días para todos. Es realmente para toda la comunidad de la universidad, de pregrado especialmente y en general de la Facultad de Medicina, un orgullo poder contar el día de hoy con Doménica para que nos cuente de primera mano su experiencia y realmente porque Doménica desde el pregrado ha estado muy interesada en la investigación y la investigación felizmente la ha llevado muy lejos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que en tan corto tiempo ya Doménica ha logrado alcanzar metas que son muy valiosas e importantes y ella nos va justamente a transmitir esto que para todos los estudiantes de pregrado realmente es una oportunidad importante en conocer de primera mano la experiencia de Doménica en el tema justamente de la investigación médica. Muchísimas gracias, Doménica, y adelante. Bueno, muchas gracias a todos. En serio, me siento muy, muy feliz de poder estar acá con ustedes en todo lo que tenga que ver relacionado con mi universidad. Me encanta poder compartir un poco mi experiencia con otros estudiantes. Y pues la charla del día de hoy se llama El poder de la curiosidad, mi experiencia en investigación como estudiante. Entonces, me avisan si, sí, acá. Entonces, el orden del día, vamos a hablar de qué son los semilleros de investigación, qué aporta un semillero de investigación, cómo empezó todo, cómo es el proceso para aplicar a movilidad, cómo ha sido mi proceso con lo de las visas, cómo pueden empezar ustedes, cómo encontrar un mentor ideal y qué se necesita para ser un estudiante investigador. Antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento especial a la Institución Universitaria Visión de las Américas, mi alma mater. Me encanta ser invitada a este tipo de eventos y los seguiré siempre acompañando en los eventos a los que sea invitada.
Y esta charla va dedicada a mis mentores, el doctor Jaime Andrés Cardona Ospina y el doctor Alfonso Rodríguez Morales, que fueron mis primeros mentores desde el pregrado y fueron los que me encaminaron durante todo este proceso de investigación. Y gracias a este comienzo, a este apoyo de ellos desde el principio, es que gracias a eso es que estoy donde estoy en este momento. Siempre me gusta comenzar mis charlas con alguna frase. Esta es: la educación científica de los jóvenes es al menos tan importante que incluso más que la propia investigación. Bueno, vamos a dar una breve introducción de qué es un semillero de investigación y qué nos va a aportar un semillero de investigación, porque yo sé que acá deben haber estudiantes, incluso de otras áreas que no son medicina, que deben tener, quisieran aprender un poco de qué es esto y si les gustaría involucrarse en el proceso. Entonces, prácticamente un semillero de investigación es un grupo donde nos vamos a reunir personas que estamos interesadas en un mismo área. Por ejemplo, en mi caso es el área de infectología. Y normalmente hay tres cosas necesarias para un semillero, un grupo de investigación, y es tener un tutor, los integrantes y al menos un líder estudiantil. Y puede ser un tutor, varios tutores, pero realmente lo que se hace en un semillero de investigación es compartir esos conocimientos y aprender de esos mentores que tenemos y poder avanzar en el tema en el que nos guste. Entonces, ¿qué me va a aportar un semillero de investigación? Primero, nos va a fomentar el desarrollo científico, vamos a tener una actualización constante de esos temas que nos interesan. También vamos a poder promover la capacidad investigativa en ese saber específico y podemos adquirir más conocimientos sobre esa área donde la vamos a compartir con otras personas que tienen el mismo gusto. Al igual que nos va a permitir iniciar desde una edad temprana o una etapa temprana nuestro proceso de investigación. Y por eso quiero llegar a lo siguiente. Nunca es ni muy tarde ni muy temprano para empezar. Cada camino es diferente. Cada persona que se ha involucrado en investigación ha tenido un camino totalmente distinto. Yo no estoy aquí para decirles qué tienen que hacer de acuerdo a cómo yo lo hice. Quiero es compartirles el proceso mío y lo último que quisieran que pensaran es que esta charla es para decirles, no, ustedes tienen que seguir este mismo camino. La idea es motivarlos, no imponerles una fórmula de cómo lograr tener un recorrido o un camino en investigación. Entonces, quiero que se queden con esto. Nunca es ni muy tarde ni muy temprano para empezar. Entonces, ¿cómo empezó todo? Les voy a dar primero como la introducción de cómo fue mi camino desde el inicio del pregrado en investigación y posterior a esto vamos a ir hablando de los otros temas. Todo comenzó en segundo semestre de medicina. Recuerdo que en ese momento mi profesor de fisiología por algún tiempo fue el doctor Jaime Cardona, que ven acá, que fue la persona que me incentivó por primera vez a pertenecer a un grupo de investigación. Yo le había comentado a él durante las clases de fisiología, yo estaba en segundo semestre, le había comentado a él que me interesaba investigación, pero que yo realmente no sabía nada al respecto, pero que quería avanzar o quería aprender. Y el doctor Cardona, en ese momento, justo en ese momento, estaba en el proceso de la creación del semillero de investigación que iba a ser en enfermedades infecciosas y medicina tropical, y a lo cual me invitó a la primera reunión que iban a tener del semillero. Yo realmente desde antes de entrar a medicina, yo recuerdo que siempre pensaban que quería llegar aún más lejos de solamente el salón de clases, que quería ir un poco más de eso, alcanzar un poco más
de metas. Incluso recuerdo que durante la entrevista para el ingreso a la Facultad de Medicina de nuestra universidad, me recuerdo que yo les dije, me hicieron la pregunta y yo les dije que me gustaría aprender mucho más de investigación y trabajar en el área. Y en ese momento no tenía absolutamente idea de qué era investigación, pero sí tenía el conocimiento que quería llegar más lejos. Entonces, yo le dije al doctor Cardona que yo no sabía, no tenía conocimientos, pero pues él me incentivó, comencé a participar en el semillero, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en ese momento, imaginen un estudiante de segundo semestre, pero igual asistía a las reuniones, escuchaba todo lo que decían y poco a poco fui aprendiendo gracias a las explicaciones del profesor y estaba aún en lo más básico del enorme mundo que es la investigación, pero tenía claro que quería avanzar. Así que comencé a capacitarme por mi propia cuenta, comencé a buscar cursos de investigación, empecé a mejorar mi hoja de vida, seguí formándome poco a poco con curiosidad y constancia de que era toda la parte de investigación. Bueno, la primera experiencia que tuve en un congreso internacional, yo estaba en tercer semestre de medicina. Estaba presentando en el congreso de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que lo incluye. Y en este momento estaba en tercer semestre de medicina. Recuerdo que apenas estaba viendo microbiología, una de las clases más difíciles y que mis compañeros solamente se reían y me decían que yo solamente me iba a ir a Cartagena a pasear. Pero para mí ese fue el primer paso de networking que hubo durante mi carrera. Y fue un paso tan importante, incluso sin publicaciones. En ese momento claramente no tenía publicaciones. Y recuerdo que cuando el jurado del Congreso, que es el que está en la foto, me preguntó en qué semestre estaba, yo le dije tercero y me felicitó por lo mismo. En ese momento aún no tenía ninguna publicación, como les decía, pero eso no fue un impedimento para estar ahí. Esto no solo es el fruto de mi esfuerzo en ese momento o el de o el de mis compañeros del semillero, del trabajo que estaba llevando, pero sino que fue posible también al gran apoyo y confianza de mi mentor, el doctor Cardona, que les dije que fue la primera persona que me encaminó a la investigación. Y nunca voy a olvidar las palabras que el doctor Cardona me dijo antes de presentar, antes de ir a Cartagena a presentar ese proyecto, me dijo: Doménica, entre más veces presentes, más cómoda te vas a sentir en el futuro. Y tenía totalmente la razón al respecto. Pero hay algunas realidades en el camino investigativo, aunque ese trabajo que ven ahí en la imagen, ese ha sido uno de los más largos de mi carrera, ha sido uno de los más importantes. Lo comencé en tercer semestre y pueden creer que aún no se ha publicado, porque la publicación toma tiempo. Y más adelante les hablaré también de eso, de la frustración que puede existir un poco cuando uno está creciendo en investigación o en el mundo de la investigación, que es ser parte del proceso y cómo vamos a crecer profesionalmente. Bueno, lo que muchas personas ven así, que es inicio, proceso, actualidad, realmente yo lo veo de esta manera. Un inicio, que fue alrededor del 2018, un proceso, que fue para mí un proceso largo, no fue un proceso que iba como en su vida, y la actualidad, que era mi sueño en ese momento, cuando yo estaba empezando apenas en mi carrera. Y bueno, esta es mi trayectoria en investigación. Lastimosamente no tengo fotos para mostrarles, tampoco me voy aquí a poner a mostrarles mi hoja de vida porque pues esto no es una entrevista de trabajo,
pero sí quiero mostrarles algunos de los cargos que he ocupado en investigación, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano. No nos vamos a detener a leer todo eso, pero les quiero es contar cómo comencé para que se hagan una idea antes de pasar a cómo ustedes pueden empezar en este camino. Este es un resumen de casi 7 años. Ingresé al semillero de enfermedades infecciosas que les había comentado. Comencé a hacer los cursos, capacitaciones y poco a poco fui mejorando mi hoja de vida. Fui también comenzando a participar en asociaciones científicas, en mi caso en medicina, pero pues podrían ser según el área en el que ustedes estén estudiando. Y así poco a poco fui mejorando mi hoja de vida, fui adquiriendo cargos a nivel nacional, a nivel internacional. En ese tiempo estábamos en pandemia, comencé a dar algunas charlas en universidades de Colombia y también en otros países sobre cómo iniciar en investigación. Y también comencé a participar, comencé a formar parte de comités de organización de simposios, incluso con el profe Alfonso. Estuvimos en un congreso también que me acuerdo que fue como en el año 2019 o 2020, si no estoy mal. Un poco más del proceso, pero no vamos a parar en esta parte. Y ya compartiéndoles mi experiencia, como les contaba, con el tiempo empecé a dar charlas a nivel nacional e internacional. Los temas que más suelo hablar son cómo iniciar un semillero de investigación, cómo iniciar en investigación desde el pregrado, la participación activa en estos semilleros, la parte de liderazgo en investigación como estudiante. Y mi tema favorito, que es la mujer en la ciencia, hablar un poco más, incentivar un poco más el papel de la mujer en la ciencia. Y estas charlas me han permitido no solamente compartir mis conocimientos, sino también de inspirar a otros que están iniciando el proceso. Algunos de de los reconocimientos que he recibido, todos los reconocimientos que ven ahí fueron durante el pregrado. Tal vez escuchando todo lo que les he contado o lo que les mostré de los cargos hasta el momento, algunos pueden estar pensando, alcanzar todo eso ha sido fácil, porque pues lo menciono rápido, sin pausas. Otros deben estar pensando, wow, ella ha hecho mucho, o sea, ha hecho demasiado. Pero mientras ustedes piensan eso, realmente lo que yo estoy pensando es cuando dice todo eso. Porque a veces uno va tan concentrado en avanzar que realmente no se da cuenta de todo lo que ya ha logrado. Y quería decirles que la frustración también hace parte del camino. Alrededor del 2021, después de casi 3 años trabajando en investigación, llegó un momento en el que me sentí frustrada. Imagínense, yo estaba en ese momento creo que estaba a cargo de más de 13 millones de investigación, em, con la doc Caterine, el doc Alfonso, el doctor Cardona. Eran 13 millones de investigación, creo que al mismo tiempo. Estaba también en la Asociación de Estudiantes de Medicina de mi universidad y tenía muchas cosas, estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero llegó un momento en el que me sentí frustrada porque habían pasado casi 3 años desde que yo había comenzado a investigar y todavía no tenía mi primera publicación. Y en ese momento yo pensaba que lo importante era publicar, 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 pero no me di cuenta que, bueno, o luego me di cuenta que no solamente es publicar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos durante este proceso, la participación de los semilleros de investigación y los grupos de investigación, el liderazgo, todo esto también le estaba aportando a mi hoja de vida. Esos también eran productos científicos. Ya en mi primera publicación recuerdo que lo hice en el 2020, que fue realmente con el doctor Alfonso.
Fue una publicación sobre COVID que se realizó. Esa fue mi primera publicación y fui la persona más feliz cuando vi mi nombre ahí porque pues habían pasado 3 años desde que había iniciado, había estado en congresos, había estado en simposios, había participado en semilleros de investigación, de las asociaciones y ahí vi como que el primer resultado en una publicación y fue extremadamente asombroso. Y algo muy valioso que aprendí de mis mentores es esto. Uno no publica por publicar. La publicación científica debe tener un valor que le aporte a la sociedad. Como les decía, las charlas que estaba dando, el trabajo en los semilleros de investigación, también eran productos científicos. Tal vez no eran papers en ese momento, que hoy claramente también son importantes, pero sí estaba aportándole, digamos que de alguna manera a la sociedad y a mi crecimiento académico. Y cuando pasó ese clic y me di cuenta lo que estoy haciendo también me está enriqueciendo, fue cuando empecé a publicar más y estuve mucho más activamente publicando también en ayuda de mis mentores. Y me gradué, al momento de graduarme, que fue el año pasado, me gradué con 11 publicaciones, todas en revistas Q1 y Q2. Entonces, sí es posible, para que sepan, sí es posible graduarse con buenas publicaciones y le ponen esmero. Pero también recuerden lo siguiente, nunca es muy tarde ni nunca es muy temprano para iniciar en investigación. Yo empecé temprano durante la carrera, guiada pues por los mentores, pero por ejemplo mi hermana empezó en investigación después de graduada y ya tiene papers en revistas internacionales también. Entonces, no tengan miedo si de pronto hay alguna persona en este momento viendo pues esta presentación y están en séptimo, octavo, noveno, internado o entre sus últimos semestres, no tengan miedo de empezar en investigación o de pensar, no, ya es demasiado tarde para yo empezar en eso. No, se puede comenzar en cualquier momento. Entonces, vamos a seguir con la historia. Vamos a pasar a una parte que me encanta, que es cómo el networking me ha llevado donde estoy en este momento. Bueno, voy a contarles sobre mis experiencias de movilidad en lo que tiene que ver con todo lo internacional o lo local también. Mis primeras experiencias en movilidad, bueno, las primeras realmente fueron de congresos a los que participaba, incluso el primer congreso al que fui en Cartagena cuando estaba en tercer semestre, pude hacer todo el papeleo por movilidad y también me apoyaron con el auxilio económico que se da. Más adelante les voy a explicar cómo es todo ese proceso en la parte de movilidad para ustedes enviar la solicitud de movilidad y cómo lo podrían hacer y qué es lo que se necesita. Pero primero les voy a contar como las experiencias de movilidad que tuve durante el pregrado. Entonces, aquí estoy en el Bronx, en Nueva York, en dos periodos diferentes, 2021 y 2022. Eh, Siempre como desde el pregrado yo sabía que quería hacer la homologación de mi título en Estados Unidos y que quería hacer mi especialidad acá en los Estados Unidos. Entonces, a medida que trabajaba en investigación y crecía en mi hoja de vida, también quería tener rotaciones aquí que pues tuvieran, digamos que algún peso a la hora de yo presentarme a la residencia. Entonces, también desde temprano comencé a ir a hacer rotaciones en hospitales de aquí. Entonces, todo esto también ayudaba a fortalecer mi hoja de vida, todas las experiencias, estas fueron en particular Buenos mis días. primeras experiencias. ¿Perdón? No, escuché a alguien hablando, no sé. Bueno, pero todo ha ayudado a mi proceso de homologar la carrera donde estoy actualmente. Bueno, y todo toma tiempo, pero todo, absolutamente todo vale la pena. En el 2022 ya había aprendido o estaba aprendiendo que todo toma tiempo y que hay que aprender a sobrellevarlo.
Y un día vi que el ID Week había abierto las convocatorias para enviar abstracts para uno poder ir a presentar su proyecto de investigación. El ID Week es uno de los congresos más importantes que hay en infectología. Sí, la cantidad de asistentes a los que van, los proyectos de alto nivel que se presentan en este tipo de congresos es espectacular. Y entonces yo con mucho miedo sometí mi abstract pensando, bueno, lo peor que me pueden decir es que no. Eso es lo que yo siempre digo, lo peor que pueden decir es que no. Y envié el abstract y recuerdo que cuando recibí el correo de aceptación no lo podía creer, no lo podía creer. En ese momento pensé, todo ha valido la pena, todo el trabajo y esmero y toda la mentoría que recibí, todo valió extremadamente la pena. Y en la foto pueden ver presentando mi póster y como siempre yo llevo la banderita de Colombia conmigo. eh, y les quiero mostrar, porque aquí, a partir de aquí del ID Week es como yo estoy donde estoy en este momento. Y les quiero, pues, más que todo recalcar la parte de cómo funciona el networking y lo lejos que se puede llegar si se atreven a dar el primer paso. Y verán que todo tiene sentido, como lo hablaremos más adelante. Entonces, el poder del networking. Durante el congreso había la opción de inscribirse a un mentorship program, que es prácticamente uno como mentee o como estudiante podía escoger como un mentor durante el congreso que le fuese a dar a uno como una orientación a donde uno quería llegar y digamos como guiarlo a uno en la carrera. Yo estaba en la mesa de Clinical Research, como ven acá, y el evento tenía diferentes espacios, como la Happy Hour, también un lunchtime, pero fue durante el almuerzo que conocí al doctor Noah Waldiker. Él es el director del programa de infectología de uno de los hospitales más grandes de Los Ángeles y me dio la oportunidad de mandarle mi hoja de vida y realicé una entrevista con él posterior a cuando yo ya estaba en Colombia. Y de esa manera, gracias a la parte de mentoría del ID Week, todo eso fue durante ese congreso que fue en Washington, pude tener una rotación de 3 semanas en el Departamento de Infectología de Los Ángeles, de un hospital privado de Los Ángeles, también llevando mi banderita, me encanta representar a mi país. Y aparte de eso, se preguntarán, bueno, porque también les voy a contar cómo logré estar mitad de mi internado en Houston Methodist, que es donde estoy actualmente, donde trabajo actualmente. Primero vine de estudiante y ya posteriormente fue que logré el trabajo, pero durante el ID Week había una reunión de hispanos, recuerdo que fue a lo primero que me inscribí, porque yo iba sola, yo iba totalmente sola, no conocía absolutamente nadie en el ID Week, y recuerdo que la persona que ven acá, esta personita que ven acá, bueno, esta foto para mí significa demasiado. Recuerdo que se la mandé al doc Alfonso en el momento, porque estoy rodeada de una de las mujeres más inteligentes de Latinoamérica que han tenido papeles muy importantes en toda la parte de infectología en Latinoamérica. La persona que ven acá, yo no lo conocía, ya les voy a contar quién es, pero él estaba en la entrada de la reunión de hispanos y me preguntó que de dónde era. Yo le dije que era de Colombia, que venía a presentar mi proyecto de investigación, que pues era estudiante de medicina. Y a lo que él me dijo en ese momento, me preguntó, ¿quién te está haciendo sponsor? Y entonces yo le dije, pues con el apoyo de mi familia y con el apoyo de mi universidad. Entonces recuerdo que me contestó, estudiantes como tú son los estudiantes que yo apoyo, porque si tú estás acá es porque quieres estar acá y has trabajado duro para estar acá. Y esa misma persona es mi actual jefe,
que es el doctor César Arias. Esta conexión en este momento fue punto clave en mi camino profesional y es lo que me ha llevado a donde estoy en este momento. Entonces, inicié mi internado por 6 meses en Houston Methodist, en el Research Institute. Bueno, acá trabajamos con enfermedades infecciosas, pero con resistencia antimicrobiana. Y fui la persona más feliz del mundo por 6 meses. Traté de dar lo mejor de mí durante los 6 meses. Me concentré totalmente porque, claro, no es fácil uno viniendo de otro país con otro idioma a llegar por primera vez acá y a experimentar todo eso. Entonces, siempre traté de dar mi 100%. Y sí, entonces ahí pueden ver cómo el networking es tan importante. Y acá es donde vamos. Ya recuerdo que el doctor Arias me preguntó porque me hizo varias entrevistas y revisó mi hoja de vida antes de yo poder ser aceptada. Y recuerdo que cuando estábamos en una de las entrevistas me dijo que una de las cosas que él tenía que ver si potencialmente o sea, que si en el futuro me pudiese contratar era medirme el aceite, o sea, ver qué tan buena era para poder ganarme mi puesto. Y recuerdo que llevaba solamente 2 meses haciendo de los 6 meses de mi internado, cuando él se acerca a mí y me dijo que me quería contratar. Entonces, fue todo ese esfuerzo, el dedicación, tantos años de estudio, porque no es fácil uno estar estudiando una carrera y al mismo tiempo dedicarle bastante tiempo también a la investigación, pero ahí fue cuando dije, todo ha valido, cada pasito, aunque sea más chiquito, ha valido la pena. Y gracias a todas las movilidades donde la universidad siempre me apoyó en cada una de ellas y mis mentores también me apoyaron en cada una de ellas. Gracias a eso es que estoy donde estoy en este momento. Entonces, les quiero contar, perdón, les quiero contar cómo es la parte de la movilidad estudiantil en la institución, en nuestra universidad, cómo es la solicitud y obtención del apoyo financiero para que ustedes lo puedan saber un poco al respecto y lo puedan solicitar en el momento que lo requieran. Perdón. Bueno. Lo principal es que hay que informar cualquier evento al comité de movilidad para recibir las instrucciones necesarias. Esto trátenlo de hacer con mucha antelación porque ellos normalmente se reúnen, lo que tengo entendido es que tienen pocas reuniones mensualmente donde se sientan a ver todas estas los informes que nosotros mandamos o como las solicitudes de apoyo financiero que le mandamos a la universidad. Ellos tienen pocos días al mes donde se ponen a analizarlas y revisarlas. Entonces, podemos tener, digamos, diferentes movilidades. Hay algunas que son de corta duración, que por ejemplo son menos de un mes, que podrían ser congresos, simposios, asistencia, digamos, a presentar los posters, a tener una presentación oral en algún congreso, etcétera. Pues deben de haber demasiados. Y están los de larga duración, que son mayor a un mes, ya sea una rotación que sea mayor a un mes o todo el semestre. Yo he tenido la experiencia en ambos y he tenido la experiencia en ambos y el tipo, o sea, el tipo de movilidad va a definir el tiempo de antelación de lo requerido. Por ejemplo, la universidad nos proporciona algo que es demasiado valioso y es que ellos tienen ya convenios con otras universidades en otros países o incluso en otras instituciones dentro de Colombia que uno puede postularse para ellas.
pero todas las movilidades que yo les mostré eran movilidades que no fueron directamente por un convenio de la universidad, sino que yo misma busqué el convenio en cada una de ellas, ya fuera el de Nueva York, el de Los Ángeles o el de Houston. El de Houston, como era pues un semestre completo, tocaba hacer un convenio por cierto periodo de tiempo. Y también es importante saber que estas movilidades largas, que son mayores a un mes, se puede tener hasta un 80% de descuento en la matrícula, que es, pues, es una cantidad bastante moderada. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la universidad también nos da apoyo económico, pero em, ellos necesitan primero revisar, les van a pedir diferentes papeles, entre esos van a ser la hoja de vida, la experiencia que ustedes tengan en investigación es parte fundamental. Si pertenecen a un semillero de investigación de la universidad o un grupo de investigación de la universidad, si la presentación que van a ir a realizar es en lenguaje extranjero o si es en español, si el trabajo de investigación que van a presentar ya está ligado a la universidad, también todo eso está entre el checklist que ellos tienen que hacer para poder definir cuánto va a ser el porcentaje que les van a dar o que nos va, pues en mi antes me daban para las movilidades que fueran menos de un mes, como los congresos y todo eso. Y también hay un nuevo convenio que me lo contaron hace poco y que gratamente sorprendida, y es que la universidad hizo un convenio firmado con la Universidad de Brown, lo cual me parece espectacular. A mí me hubiera encantado que cuando yo estaba en el pregrado hubiese ese congreso, esa conexión con la Universidad de Brown, pero es algo a lo que le pueden sacar provecho. Y sí, la universidad pues no, claramente no puede apoyar, ninguna universidad los va a apoyar 100% para irse a otro lugar por tanto tiempo, pero la universidad sí nos apoya económicamente, pero también tómenlo a que la parte que ustedes necesitan dar económicamente, todo es una inversión. O sea, la inversión también por parte de mi familia en mí durante alguno de los congresos, aparte pues de la universidad, de la inversión, pues, del dinero que la universidad me da como el apoyo económico, todo fue una inversión para mi futuro. Si yo no hubiese asistido a ese congreso importante en Washington, yo no estaría donde estoy en este momento. Tal vez sí estaría en un buen puesto en investigación, pero no estaría haciendo lo que realmente amo y he estado tan agradecida. Gracias a todo ese apoyo que la universidad y mis profesores me han otorgado y mi familia, es que he podido lograr todo este proceso. Bueno, entonces les voy a hablar un poco sobre cómo es la experiencia en el proceso de la visa. En este caso, yo me vine para el internado con la visa J1. Tienen que tener en cuenta que no todas las instituciones hacen sponsor de la visa J1. Solamente algunas instituciones hospitales tienen, digamos, creo que es como un convenio con, no sé, con migración, con la parte de migración, donde ellos pueden ofrecer la visa J1 y ellos tienen que pagar por la visa, que es, digamos, una visa costosa para ellos, pero uno tiene que tener un sponsor. Entonces, si ustedes logran conseguir un convenio, digamos, un convenio que la universidad ya no tenga, tengan muy en cuenta que cuando hablen con las personas que los quieran recibir, ya sea para una rotación o para, digamos, un semestre completo, tengan en cuenta preguntarle primero qué opciones de visa les pueden otorgar, porque en mi caso yo recibí la J1. La J1 en tiene diferentes categorías, pero yo lo recibí en la categoría de Research Scholar. Y, pero hay diferentes tipos de visas. Está la F1, que tengo entendido son para estudiantes. No tengo experiencia en la F1, entonces pues no les puedo decir cómo es y quiénes la ofrecen,
Pero en cuanto a la J1, en mi caso, cuando me aceptaron acá después de las entrevistas, después de lo de la hoja de vida, después de todo eso, que me dijeron, sí, nosotros tenemos la J1, te la vamos a patrocinar. Después de eso, tuve que comenzar a llenar todo el papeleo, que el papeleo sí puede demorar un tiempo. Entonces, yo técnicamente, si quieren hacer un semestre internado o uno de los últimos semestres, traten de hacer el proceso con un año de antelación, porque puede demorar mucho tiempo. Pero al momento que ya le dan a uno el papel para uno ir a la embajada americana ya en Colombia, para sacar la cita, no es como cuando uno va a sacar la cita de turismo, eso no se va a demorar un año, 2 años, esas citas están literalmente para la siguiente semana o incluso para la misma semana. Y después de eso le entregan a uno el pasaporte más o menos en 5 días. La visa J1 es una visa, como les decía, tiene diferentes categorías. Una de ellas es la que yo tomé en ese momento, que es Research Scholar, pero también tiene la categoría de MDies, que es de Medical Degree o médicos, que potencialmente sería como la transición a la que yo quisiera, a la que yo quisiera llegar para la residencia, pero lo importante de eso es que antes existía, digamos, esta regla de que al finalizar uno con esa visa se debía devolver para el país natal de uno por 2 años. Hasta donde tengo entendido en este momento, desde diciembre del 2024 ya quitaron esa restricción de que nos teníamos que volver a Colombia por 2 años, pero es necesario que vayan donde hay un abogado o que se aconsejen con alguien para ver cómo era, porque cuando yo adquirí esa visa J1, esos 2 años, a mí me pusieron los 2 años en el pasaporte. Entonces, cuando iba a adquirir la J1, yo sabía que había ese requerimiento, por ende, no me vine a hacer el último semestre de internado. En caso de que me contrataran, solo fuese la extensión de la visa y no tuviese que devolverme a Colombia por 2 años. Pero es muy importante que para todo el proceso del visado se aconsejen muy bien con algún abogado. Pero sí, la visa J1 es una de las muy buenas opciones y es posible ser médico, es posible ingresar a la residencia con la visa J1. Sí es posible hacerlo acá. Y bueno, a mí me encanta esta foto porque al lado izquierdo soy yo en el 2021. Esa fue la primera rotación que hice. Creo que estaba en quinto o sexto semestre, que fue la primera vez que hice una rotación en Estados Unidos por 2 semanas. No podía de la felicidad, mi tía me tomó la foto, yo estaba extremadamente contenta, muy asustada, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y acá en el 2024, acá en Houston, Texas, en mi primer día como Postdoctoral Research Fellow. Fueron unos años de diferencia, pero realmente todo ha valido la pena. Y quería mostrarles esta imagen. El proceso que uno tiene o la manera en la que uno avanza, a veces uno siente que está estancado o que va muy lento en el proceso, pero realmente es de esta manera. Cada cosita que hacemos, cada participación, cada congreso, cada presentación, incluso si no han sido publicaciones todavía, todo eso nos ayuda a crecer a nosotros académicamente, como personas también, y nos va, como les decía, es una inversión para nuestro futuro. No es fácil hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque yo no les voy a mentir, no es fácil hacerlas, pero sí es posible. Sí es posible, lo comencé a hacer en segundo semestre, es posible, se puede lograr. Entonces, vamos a pasar a hablar de cómo pueden empezar ustedes como estudiantes en el mundo de la investigación, porque para algunos pues, pueden estar un poco perdidos si están en semestres iniciales o si están interesados en comenzar a participar activamente en investigación.
y poder ir mejorando y creando una hoja de vida desde el pregrado. Entonces, los primeros pasos van a ser participación activa en semilleros de investigación. Eso es esencial. Los semilleros de investigación, creo que la participación en ellos desde el pregrado me enseñaron demasiado. Es indescriptible el hecho de uno compartir también con personas que tienen el mismo interés. Esta fue una de las primeras reuniones en el semillero de investigación de infectología y esta fue con el semillero de investigación en cirugía. Llegó un punto, como yo empecé a trabajar en investigación en infectología desde segundo semestre, llegó un punto en el que yo no estaba segura si a mí me gustaba infectología porque trabajaba en investigación por eso o si realmente me gustaba infectología. Y entonces comencé a explorar otras áreas como lo era cirugía. Entonces también participé en el semillero de cirugía, fui líder estudiantil por algún tiempo. Pero realmente cuando ya hice la rotación de cirugía, definitivamente dije, esto no es lo mío, a mí me encanta esa infectología. Y definitivamente me quedé con infectología y sigo en infectología y eso es lo que quiero hacer. Y también quería decirles que no tengan miedo, digamos, de participar en un semillero de investigación a pesar de que todavía no hayan visto esa materia. Ejemplo, yo vi microbiología en tercer semestre, pero comencé a participar en el semillero de enfermedades infecciosas desde segundo semestre. Entonces, no tengan miedo de participar en un tema el cual todavía no han visto la clase en la universidad. La universidad nos ofrece a nosotros muchos grupos de investigación, los cuales pueden pues, directamente, incluso en la página de la universidad creo que están, y directamente comunicarse con los doctores encargados, los profesores encargados, y mostrarles el interés de ustedes de participar en ese semillero de investigación. Y les aseguro que cuando ustedes muestran esas ganas de participar en algo, de estar en un grupo de investigación, de aprender, les aseguro que las personas siempre, los doctores siempre responden de buena manera cuando ven un estudiante que tiene ese entusiasmo. Lo mismo es lo mismo pasa cuando uno va a encontrar intercambios, en mi caso fueron en Estados Unidos. Yo mandaba correos, yo mandé muchísimos correos, muchos correos, tratando de ver quién me abría las puertas. Lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no por medio de un correo, pero las dos rotaciones que yo logré en Nueva York, cuando pues apenas fueron las primeras dos, las conseguí gracias a mandar correos y preguntar que si podía hacer un voluntariado, una rotación ahí. Entonces, no tengan miedo de tocar la puerta. Cuando las personas ven que realmente tienen las ganas de hacerlo, de aprender, ellos los van a apoyar. Lo segundo es estudiar y aprender, realizar cursos presenciales o en línea. Como les decía, yo cuando recién empecé en el grupo de investigación no sabía absolutamente nada al respecto. Entonces lo que hice fue poco a poco comenzar a hacer más cursos. Estos son algunos de los cursos que realicé. Hay maneras económicas o gratuitas, por ejemplo, Coursera. Acá les dejo el QR por si alguno lo quiere ingresar a verlo. Coursera ofrece a personas estudiantes, ustedes ingresan con su correo institucional y pueden obtener certificados de universidades que son muy buenas. Por ejemplo, este es de Johns Hopkins y este es de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, hay universidades muy buenas que ofrecen cursos ahí, pero cuando ustedes se inscriben con el correo institucional, les permiten en algunos cursos hacerlo de manera gratuita. Yo esos los hice de manera gratuita, pueden meterse a Coursera, mirar cómo es el proceso y hay de toda clase de tipos, o sea, de toda clase de capacitaciones, ya sea en investigación o ya sea en cualquier otro tema en el que estén interesados. Es una manera, digamos, accesible para uno irse instruyendo.
También la participación en diferentes grupos de interés. Acá les muestro una foto. Somos estudiantes, todos somos estudiantes y sí, nos reuníamos. Esto era en la CNA, que es la Convención Nacional de ASENCOL. En mi caso, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina de Científica, creo que es así. Ellos me abrieron también las puertas desde muy temprano. Todos somos estudiantes. Si los que están viendo en ese momento la presentación son de alguna otra carrera, busquen, investiguen si hay asociaciones científicas. Por lo menos en zootecnia, bueno, en zootecnia sé que hay apoyo en parte, digamos, de semilleros. Y también el poder conocer, esto nos permite poder conocer otras personas que también les gusta la investigación, otros estudiantes que están también igual de interesados en investigación que nosotros, lo cual también es un networking, digamos que para el futuro. Asistencia a simposios, conferencias, congresos. Les quiero contar una historia. Cuando yo fui a mi primer congreso, creo que estaba iniciando mi segundo semestre, y yo me acuerdo que un compañero me dijo que para que no, yo no iba ni de presentadora, ni de póster, ni de nada. Yo simplemente iba a asistir al congreso, pues de participante. Y este compañero me dijo, ¿para qué va a ir allá si no va a entender nada? Pero entre más uno se involucre, entre más uno asista, va aprendiendo más, va conociendo personas. Son experiencias que yo nunca voy a olvidar. Y sí, gracias a eso, cada pequeña cosa, cada pequeño paso ha logrado que haya llegado hasta este punto. Desde muy temprano no tengan miedo de asistir a simposios, a congresos. Todo eso les va a ayudar en su hoja de vida, y no solo en eso, sino en crecimiento personal. Y algo muy importante que yo considero que es el pilar fundamental de todo esto es que a veces no es que no nos guste la investigación, a veces simplemente no hemos encontrado al mentor ideal. Entonces, en mi trayectoria he tenido varios, no varios, pero diferentes mentores, pero el doctor Alfonso y el doctor Cardona siempre han sido los que estuvieron durante todo mi pregrado. Y fueron excelentes mentores y los que me guiaron en este proceso tan hermoso que es la infectología. Pero también ahora tengo también otros mentores que han sido los que me han acompañado desde que hice mi último semestre de internado acá, y donde actualmente trabajo. Eh, Uno siempre va a tener un mentor para toda la vida, no es que es momentáneo. Y a esas personas que nos guían, que no tienen, digamos, no quieren dejar sus conocimientos para ellos mismos, sino que lo comparten, son personas demasiado valiosas. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar a ese mentor ideal? El mentor ideal es el que nos va a ayudar a desarrollar habilidades necesarias para una carrera académica, al proporcionarnos una retroalimentación, pero también nos puede ofrecer oportunidades de networking. Yo me acuerdo de cuando era estudiante y participaba en los diferentes congresos, simposios donde yo no estaba presentando. Incluso mis mentores siempre me presentaban a otros doctores, a otras personas. Siempre están interesados en que uno crezca. Los mentores también nos van a aconsejar y respaldar para cosas concretas en nuestras trayectorias académicas, y nos van a... Recuerdo que en el momento en el que yo no sabía si me gustaba investigación porque trabajaba, no si me gustaba infectología porque trabajaba en investigación, y si debía probar en otras áreas, el doctor Cardona también me dijo que era bueno que yo experimentara en otras áreas para ver qué era lo que realmente me gustaba. Ellos también nos dan
digamos que esos consejos en nuestras trayectorias profesionales. Al igual que nos van a ayudar a comercializar sus habilidades y construir carácter a nivel interinstitucional, los mentores nos van a promover y patrocinar a nosotros los aprendices en el departamento, digamos, o en los círculos académicos. En mi caso, al principio fue en la Asociación Colombiana de Infectología. Y también tengan en cuenta que un mentor no es solamente una persona que les va a decir a ustedes que todo lo están haciendo bien. Ese no es un buen mentor, el que siempre les dice, sí, 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 está bien, está bien. No, el mentor es el que realmente les dice, tengo un feedback para ti, deberías mejorar en esto, podrías cambiar esto, deberías de pronto trabajar un poco en esto. Siempre van a estar tratando de enseñarnos de alguna manera y yo en lo personal considero que ese es el buen mentor, el que nos da ese feedback, así sea negativo o positivo. Eso es lo que nos va a enseñar a nosotros mejorar en la parte académica y no solo académica, sino como personas. Y la conclusión de todo esto es que gracias a todas esas movilidades internacionales, gracias, digamos, al apoyo de la universidad, al trabajo de los semilleros, eh, a la asistencia de congresos, todo eso llega a esta conclusión. El networking puede abrir puertas que los diplomas no. Y sí, esa yo creo que es la principal conclusión de todo esto que les mencionaba en este momento. Fueron 7 años de trabajo, claramente fáciles no fueron, como les he mencionado, no es fácil, digamos, hacer las dos cosas al tiempo, pero sí es posible. Lo que a mí me ha sostenido en el camino ha sido contar con el apoyo de mi familia y de mi universidad, lo cual ha sido fundamental. La universidad, cuando yo conseguía, digamos, algún voluntariado en este país o alguna rotación y ellos no tenían el convenio, nos decían, Dome, de una, vamos a hacer esto, o sea, podemos hacer el convenio, siempre tuvieron ese apoyo. Pero también creo que algo muy importante es, algo que estoy convencida para llegar lejos, no basta solamente con el talento, sino que hay que tener constancia, amor por lo que se hace y disciplina. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿O qué necesitan para ser un estudiante investigador o comenzar la investigación? Paciencia, mucha paciencia. No es algo que les va a salir a ustedes en un mes, que ya comenzaron y al mes van a tener su primer paper, no. Tienen que soñar en grande. Lo que yo estoy haciendo en este momento fue un sueño que tenía desde primer semestre. Tienen que soñar en grande. Todo se puede lograr si ustedes le ponen esmero. Tienen que amar lo que hacen. Yo amo esto, amo todo lo que tiene que ver con investigación e infectología y cuando uno lo hace con amor, a uno no le cuesta. Hay que tener un buen mentor o mentores durante toda la trayectoria que nos puedan guiar. Hay que devolver todo lo aprendido. Lo que yo he aprendido, he tratado de devolverlo en diferentes charlas a otros estudiantes. Todo, no hay que ser egoístas. No olviden su salud mental. Si sienten que no están dando lo mejor de sí, digamos, en la carrera, no descuiden la carrera, trabajen en investigación lo que puedan lograr en el momento. Y sobre todo me encantaría que las personas promovieran más a la mujer en la ciencia. Es algo que me parece esencial. Porque si no sabían, solamente 1 de cada 3 investigadores es una mujer. Entonces, es algo que me parece unos números muy bajitos y que sería bueno comenzar a incentivarlos más. Y ya, por último, hay muchas personas que dirán que todo fue suerte. No, siempre han habido miedo, dudas, muchos trabajos, fracasos, muchísimos, depresión, cansancio, ha sido disciplina, constancia, incertidumbre de qué pasará, pero
pero todo eso vale la pena. Y muchas gracias. Muchas gracias, Doménica, por contarnos todo tu proceso. Creo que realmente es valiosísimo y muy agradecidos de poder escucharte porque es una historia muy inspiradora y no ha sido de gratis absolutamente nada de lo que has logrado y solo te podemos aplaudir y agradecer por permitirnos escucharte porque la verdad eh, todo es posible siempre y cuando nos lo propongamos. No es fácil, nada es fácil, pero hay que trabajar en eso y gracias, muchísimas gracias por tu intervención y por toda, abrirte a nosotros y contarnos tu historia. Muchas gracias, Felicitaciones, profe. Doménica. Gracias, profe. Excelente, excelente. Muy, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, quisiéramos abrir un pequeño espacio Sí. para preguntas. Si alguno de los asistentes desea preguntar algo. Puede escribirlo a través del chat o solamente levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, si en caso de, de que alguno desee hacerlo, yo sí quisiera hacerte una pregunta y es, todos sentimos miedo, ¿cierto? Cuando estamos estudiando y sentimos miedo de que no estamos preparados, porque ese es el miedo siempre, que uno nunca es suficiente y menos cuando uno se acaba de graduar o incluso está estudiando por la falta de experiencia y demás. Pero tú, ¿cómo pudiste manejar este tema de que, bueno, uno dice, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, ya sea a Estados Unidos o cualquier otro país, a decir, voy a ir a poner en práctica lo que yo he aprendido? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste que estabas como, por decirlo de alguna manera, al nivel o que te hacía falta? ¿Cómo fue esta experiencia? La verdad, hay algo llamado el síndrome del impostor, que yo todavía lo tengo. Es difícil deshacerse de él. Claro que no como antes. La primera vez que venía para acá yo tenía demasiado miedo, pero me di cuenta que todo lo que aprendí en la universidad, todo, semiología, absolutamente todo, nosotros tenemos excelentes bases en la clínica. Cada vez que yo rotaba en el hospital, siempre podía responder preguntas, por ejemplo, tuberculosis, cosas así que nosotros vemos como en el diario vivir allá. O sea, en clínica no, nunca me sentí menos. Y eso es algo que valoro mucho. Las bases que me proporcionaron en la universidad fueron excelentes. Y sí, cuando uno va a tomar este tipo de retos, cuando yo vine para Houston, yo no tengo familia acá, no tenía conocidos, no tenía nadie, pero uno tiene que afrontar esos miedos y simplemente seguir adelante porque no hay que dejar que los miedos lo paren a uno. Sí, es difícil, digamos, cuando llegué aquí, yo me preguntaba, yo cómo estoy acá. Eh, no sé cómo llegué acá, pero ya poco a poco fui entendiendo que realmente todo el proceso que viví en la universidad, todo el apoyo que recibí, fue fundamental, y que si otras personas creían en mí, si mis profesores veían potencial en mí, porque yo no lo podía ver. Y entonces ahí comencé a valorarlo más y ya el síndrome del impostor se fue poco a poco y ya. Pero sí, hay que afrontar esos miedos porque si no los afrontamos no vamos a llegar tan lejos como quisiéramos llegar. Y esa es la realidad. Muchas gracias, Doménica. Bueno, creo que vamos a darle ya finalización a este espacio. Agradecerle nuevamente, Doménica, por tu tiempo, por tu disposición, por compartirnos tu experiencia, por estar tan dispuesta y por seguir queriendo aportarle a la universidad, incluso desde ya tu rol de egresada. Y al profesor Alfonso por brindarnos este espacio nuevamente tan valioso para nuestros estudiantes, a también ustedes estudiantes por la asistencia. Saben que aquí cuentan con un grupo completo, toda una universidad a disposición de ustedes para apoyarlos en todo, así como lo pudo vivir Doménica, ustedes también lo pueden hacer y cualquier duda,
sugerencia que se les salga de esta conversación, de esta charla que tuvieron hoy, no duden en contactarse con nosotros y los invitamos a que sigan explorando caminos diferentes, así como lo hizo Doménica. Ustedes tienen todos la oportunidad y que no solo la universidad y también desde la Oficina de Relaciones Internacionales estaremos para ustedes. Así que... También, perdón, no, termina. Continúa, Sí. tranquila. No, sí, también si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden buscar, creo que respondo más rápido en Instagram, me pueden buscar por ahí, a veces publico cosas sobre la internacionalización y todo eso, entonces me pueden escribir por Instagram. Preguntas cerradas, pero todos los cuadros los dejan blancos. Entonces, por si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar también directamente conmigo. Perfecto, listo. Entonces, un feliz día para todos y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, feliz día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Perfecto.